creo que en ese sentido no hay como darle seguimiento a su médico desde el principio, como su trainer, que tú sabes que aquí hay cualquier cantidad. Entonces yo sí creo que ahí es importante el seguimiento del futbolista. Ya después, si se recupera y Chicharito comienza a hacer goles, como sucedió el torneo anterior en la Major League Soccer, vas a ver que no va a tener ningún problema y seguramente lo llamarán. Pero ¿por qué vas a hacer eso con Chicharito y no con los demás? También, pero un segundo, compañeros. Si están interesados en Chicharito, ¿por qué no lo llaman y le hace un reconocimiento el médico de la selección mexicana? Si están interesados en Chicharito y aún así, aunque esté lesionado, quieran verlo, ¿no? Imagino, ¿no? Si tú lo quieres contar con él, quieres hacerle un reconocimiento por parte del Tri, ¿o no, Claudio? No, porque ya se manda el informe, ¿no? En este caso de Galaxy, entonces yo no le veo caso, la verdad, llamarlo nada más para tenerlo ahí, como que entonces no le están creyendo al Galaxy que está lesionado. No, pero es que no sé, bueno, yo sí entiendo lo que dice Claudio, la verdad, pues llámalo y tenlo, lo invitas nada más como para limar asperezas, ¿no? Y para que sea parte de la convocatoria. No es que no le creo al Galaxy, no tratemos siempre de satanizar, ¿no? Y no, igual me está mintiendo, igual no lo dejan venir. No, ven, convivimos, platicamos, limamos asperezas, vemos hacia adelante y chao, te regresas, creo yo, ¿no? Pero limar asperezas de qué, John? O sea, yo ahí no lo veo. Tenemos 2 años de que no sabemos qué pasa con el Chícharo. Pero no tenemos te puedes 2 años estar esperanzado ahora en el Chicharito, o sea, de que a ver si va a estar bien eso. Entonces, hazlo con todos. Entonces hazlo con Herrera, ¿no? Con Héctor Herrera, que está jugando, ahora sí está jugando. Entonces hazlo con Guardado. Y mira que nosotros fuimos los primeros que decíamos de Guardado y Héctor Herrera en el Mundial no anduvieron a la altura, ¿no? Y Raúl Jiménez ahora ya está jugando, ya está bien. Entonces tienes que ser parejo con todos, porque si no empiezas yo lo que veo ahí, a agarrar Claudio, compromisos y ya como que te casas con ellos. A mí me parece que ahí, en lo personal, creo que ya le dio carpetazo al tema de Guardado y Herrera, O sea, yo también. Creo, porque en esa posición sí creo que hay material, porque ellos sí dejaron dudas en el Mundial, y creo que ahí ya le da carpetazo, y ahí sí, no es el caso de Ochoa, por ejemplo, que Ochoa, mencionaba John, sigue en buen nivel y sigue siendo el portero titular. Para ellos dos sí estuvieron muy discutidos y yo creo que ya le da vuelta a la página, salvo que comiencen a tener un gran rendimiento ahora que empieza el torneo en el Major League Soccer, o que Guardado vuelva a jugar. Lo que dices, Pulpo, no, hay varios ahí que andan bien en esas posiciones, ¿no? Que andan muy bien. Pero entonces por eso no les puedes cerrar la puerta, porque si les das carpetazo, por ejemplo, yo veo a Héctor Herrera, que a lo mejor dices, no creo que llegue al otro mundial, pero ¿qué tal si anda bien? Y a la mera hora lo quieres llamar por X circunstancia y pues ya no va con ese convencimiento, ¿no? O sea, yo creo que incluso somos malagradecidos porque ahora ha Guardado, ¿no? Que incluso me superó a mí, pues yo lo llamaría y le hago ahora sí un homenaje, ¿no? O hablo con él y digo, ¿sabes qué? ¿Quieres seguir participando? No, o sea, y ya lo das a conocer, pero eso de que de repente te hacen a un lado y luego que al otro sí y al otro no, eso es lo que termina confundiendo a muchos jugadores. Yo creo que eso va a suceder con lo de Guardado, Claudio, en el próximo partido, ya sea en el Azteca o en algún partido importante acá en los Estados Unidos, O sea, yo creo que eso sí va a suceder. Según la información que yo tengo, Guardado es el que le ha dicho a Coca después de una llamada telefónica de Coca, yo no quiero ahora mismo tener que ir hasta allá a hacer la convocatoria. No fue definitivo, Claudia, ¿sí? No quiero formar parte de esta convocatoria.